Hola, buen día. Mi nombre es Valeria Rodríguez Capetillo y soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Instituto Tecnológico de Sonora. Para mi primer caso de necropsias en patología general veterinaria impartida por el médico José Espinosa, se remitió un ave de postura con diagnóstico presuntivo por colibacilosis. Para este caso se hablará un poco de historia clínica, hallazgos macroscópicos y microscópicos, así como los signos y las lesiones encontradas, los diagnósticos morfológico, diferencial y presuntivo, así como la patogenia. El ave del caso A25053 era un ave de postura lineal Leghorn de 2 años que presentaba un peso de 1,05 kilogramos. Eso se obtuvo de una granja avícola en la cual existían muchos casos de aves enfermas, las cuales caían muertas con signos de diarrea, adelgazamiento, decaimiento o letargia y falta de apetito. En la inspección externa, el ave presentaba las falanges demasiado largas, que podría indicar que pasaba la mayor parte del tiempo enjaulada. Empezando con los hallazgos macroscópicos de la inspección externa, se observó que el ave del caso presentaba una diarrea verde amarillenta maloliente, además de que las aves de la cloaca se mostraban húmedas y sucias. En la interna se presentó una deformidad ósea en el esternón, como signo de osteopenia, ya que el tarso metatarso también se quebraba con facilidad. Esto puede indicarnos un trastorno nutricional o una deficiencia de calcio, fósforo o vitamina D. El mesenterio a nivel del intestino delgado presentaba inflamación que podría ser atribuida a la misma infección por Escherichia coli, ya que esta bacteria puede viajar a través de vía intestinal. En la necropsia se encontraron varios signos de peritonitis de la yema, ya que en cavidad celómica había material parecido a la albúmina. Esto ocurre cuando el contenido del folículo ovárico se libera de forma normal en la cavidad celómica, creando así un ambiente ideal para la proliferación bacteriana. Y E. coli, al ser un patógeno oportunista, puede invadir esta zona y desencadenar una inflamación severa. También hubo indicios de salpingitis, que es una de las lesiones más características de esta enfermedad. Eso se debe a la capacidad de E. coli de ascender por el tracto reproductor o de diseminarse a través del torrente sanguíneo, causando una inflamación severa del oviducto. Al ver otra imagen para observar la peritonitis de la yema, podemos ver al pulmón congestionado con zonas rojas que nos muestra como si fuera un proceso de colisepticemia. La hipertrofia del miocardio en aves con colibacilosis puede explicarse por varios mecanismos fisiopatológicos. Esto puede deberse debido a la afectación cardiovascular secundaria a la infección sistémica o colibacilosis. Para el diagnóstico morfológico se tomaron las lesiones más características del caso y se compararon con la literatura. Así se obtuvieron las tres siguientes: una enteritis multifocal aguda, una salpingitis focal aguda y una peritonitis focal aguda. En la enteritis sabemos que la E. coli puede adherirse a la mucosa intestinal después de entrar por el tracto digestivo, provocando así un daño a la mucosa que a su vez genera una respuesta inflamatoria intensa. En la hipertrofia del miocardio hay una respuesta adaptativa del músculo cardíaco por el aumento de trabajo después de una presión en el sistema circulatorio, ya sea por inflamación o alteración de circulación sanguínea. Hablando de salpingitis, la bacteria llega al sistema reproductivo por colisepticemia, provocando así una respuesta inflamatoria en el oviducto y provocando una baja producción de huevos o una peritonitis de la yema. La osteopenia por sí sola es un trastorno nutricional o metabólico, pero si lo podemos correlacionar con la colibacilosis, entonces podríamos decir que la infección afecta el metabolismo de calcio, de fósforo o de vitamina D, los cuales son vitales para la formación ósea. En hallazgos microscópicos tenemos primeramente a la congestión pulmonar, que ocurre debido a una respuesta inflamatoria y a la misma colisepticemia causada por E. coli. La respuesta inflamatoria local es cuando E. coli puede ingresar al sistema respiratorio por inhalación o por la diseminación hematógena. Eso provoca inflamación pulmonar y una vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo hacia los pulmones, generando la misma congestión.
La colibacilosis en aves puede predisponer al enfisema alveolar y al edema pulmonar a través de infecciones virales previas que debilitan el sistema respiratorio, o incluso se puede deber a que algunas cepas aumentan la permeabilidad vascular, la respuesta inflamatoria intensa o la misma colisepticemia. Cuando E. coli atraviesa la mucosa después de ingresar a nivel de tracto respiratorio, esto puede originar una infección sistémica generalizada y así provocar lesiones en pulmones, que es el órgano más afectado. Además de presentar congestión e edema, se podía observar enfisema alveolar y un infiltrado leucocitario que a su vez podría estar relacionado con una neumonía intersticial como una respuesta inflamatoria a la infección o colisepticemia. De esto sale el infiltrado leucocitario. En otro hallazgo microscópico tenemos la hipertrofia del miocardio. A esto se le otorga la causa de que exista una congestión y un edema pulmonar, ya que hay una insuficiencia cardíaca derecha. La infección crónica del pulmón por Escherichia coli pudo aumentar una resistencia vascular que hizo que el ventrículo derecho trabajara más, formando así la hipertrofia. Para el diagnóstico diferencial se obtuvieron tres diferentes patologías. Primeramente, la septicemia por salpingitis que afecta a las gallinas y se da por una infección bacteriana. Esta opción debido al hallazgo macroscópico que presentaba el ave del caso, es decir, la salpingitis, y una septicemia debido a las lesiones microscópicas que se encontraron en pulmón, intestino y miocardio. El síndrome del ave ponedora, que es causado por infecciones virales y que se caracteriza por la producción de huevo de cáscara blanda y una baja producción en general. Por último, una insuficiencia cardíaca derecha que llega a provocar congestión y trasudado en cavidades. Para el diagnóstico presuntivo se tomaron en cuenta varios autores, quienes describían el mismo cuadro clínico de signos, lesiones, hallazgos macroscópicos y microscópicos, en casos de colibacilosis en aves de reproducción infectadas con Escherichia coli patogénica aviar, o APEC por sus siglas en inglés, y su diagnóstico se basaba en la correlación de estos mismos, como es el caso de la diarrea verde amarillenta maloliente, la disnea, el adelgazamiento, el decaimiento como los principales, o también la salpingitis, la peritonitis de la yema, la congestión generalizada, la enteritis y la colisepticemia, entre otros. Patogenia. La diseminación por Escherichia coli puede darse a través del agua, las heces, la cama, la comida o el polvo. Su infección puede tener dos vías, la digestiva o la respiratoria. Estas dos se pueden a su vez ir a dos partes, la sistémica o localizada. En la localizada tenemos la enteritis en el intestino, la salpingitis en oviducto y la hipertrofia en miocardio. En sistémica tenemos colisepticemia y la peritonitis de la yema. Sus factores de incidencia están en el número de bacterias que están en la infección, la virulencia o cepa y el estado de defensa del ave. Como signos, y como ya sabemos, tenemos a la caída de la puesta, el decaimiento, el adelgazamiento y la diarrea. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buen día.